bienvenidos a su programa República de Ciudadanos, aquí por Punto de Corte. Hoy tenemos como invitado al Coordinador Nacional del Transporte Unido por Venezuela, Hugo Ocando. Hugo, bienvenido al programa República de Ciudadanos. Lo primero que quiero preguntarte, porque es fundamental para que los que nos ven a través de las redes sociales entiendan, ¿qué es el Transporte Unido por Venezuela? Gracias, Rafael, por la oportunidad que me das de estar en tu programa. Un saludo a la audiencia, a nuestros transportistas y en especial a nuestros usuarios, que es el deber ser nuestro, pues existimos por ello. Bueno, Transporte Unido por Venezuela es una plataforma que nace en este año 2019, viene a fortalecer lo que es el gremio del transporte, que está en muy malas condiciones. Lamentablemente los sindicatos, las organizaciones, los frentes están desapareciendo, las líneas grandes se están volviendo pequeñas y las pequeñas están desapareciendo definitivamente por la grave crisis que está viviendo el sector. Bueno, y Transporte Unido por Venezuela viene como a hacer ese puente, ese enlace y a fortalecer esas organizaciones. Hay muchas fallas en el gremio y lamentablemente pareciera que no hay dolientes en el gremio del transporte público. No quiere decir con eso que nosotros nada más nos duele lo que es el transporte público, pero bueno, queremos dar la cara por el gremio y a fortalecer a las organizaciones. Queremos crear una nueva dirigencia de transporte, tenemos como proyecto la Escuela del Transportista. Nos parece que es necesario para el gremio la Escuela del Transportista, y queremos definitivamente recuperar los espacios que este gremio perdió y participar en la nueva Venezuela, en todo lo que tenga que ver en el área de transporte. Nosotros debemos participar. Y en la actualidad, sabemos que el transporte está en una situación muy compleja, muy difícil, casi no hay unidades, el pasaje es elevado y a veces la persona no tiene el efectivo por el problema que hay en los bancos. ¿Cuál es la situación actualmente para el transportista? ¿Cómo vive el transportista el día a día y también por el problema de la crisis? Bueno, no nos escapamos de la crisis que vive el país, pues nosotros somos parte de Venezuela y así como se dice que en toda Venezuela está muy mal, el sector está muy mal, un 90% de nuestras unidades paradas. Eso se ve en las calles cuando tú ves las personas caminando mucho, la crisis que nos inducieron definitivamente. Esto fue algo programado, donde un gremio que tenía, no solamente el gremio de transporte público, todos los venezolanos teníamos un dólar subsidiado. Nosotros estábamos en los $3 subsidiados de Venezuela, comida, medicina y transporte público. En el año 2015 decidieron eliminar el dólar subsidiado para nuestro gremio y nos ofrecieron unas proveedurías que al final fue un engaño, fue una estafa, porque definitivamente ahora no contamos ni con el dólar subsidiado ni con la proveeduría. Entonces resulta que todos los insumos, lamentablemente, son más de 5.000 componentes mecánicos que tiene una unidad, y todo eso son importados, dolarizados, y con los ingresos que nosotros tenemos, lamentablemente no podemos adquirir los insumos, mantener las unidades, y mucho menos tenemos para mantener nuestra familia. Y tú eres transportista, has trabajado muchos años en el gremio. ¿Qué pasa realmente? Porque a ustedes les han prometido hasta subsidios, les han dicho que les van a ofrecer una serie de cosas para evitar que el usuario cargue con la crisis. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del sector oficial con respecto a esas ayudas que a ustedes deberían brindarles? Bueno, lamentablemente caímos como en una trampa, lo tengo que reconocer. Nosotros en un principio vimos que no era el camino, ¿no? Porque estaban creando una dependencia. El transporte público era independiente, o sea, nos regulaban las tarifas, hasta ahí una vez al año cuando mucho se discutían las tarifas, pero nosotros con nuestros ingresos podíamos mantener unidades. A nadie le interesa saber qué tipo de caucho uso, qué tipo de aceite. Yo adquiría esos insumos por mis propios ingresos. Lamentablemente aplicaron esta política y ahora dependemos de que nos vendan un insumo. No es el deber ser, eso es lo que lleva a esta crisis, y los usuarios tenían con sus ingresos cómo pagar una tarifa. El problema de la tarifa era un problema secundario. Aquí no se hablaba de tarifa una vez al año, en ese caso, y resulta que ahora es un tema principal, porque lamentablemente nuestros usuarios, lo que nosotros nos debemos, no tienen cómo pagar la tarifa, lo llevaron a la pobreza extrema. Definitivamente da mucho dolor que el usuario gane $7, $12 al mes, y por supuesto si no tiene para pagar la comida, mucho menos va a tener para pagar 2, 3 pasajes en un día. Y ahí es donde viene a ser exitoso el programa del que decidió regular la tarifa, el que decidió quitarnos el dólar subsidiado,
y ofrecer una producción que al final fuera un fracaso y un engaño, donde ahora tienen peleando estos dos sectores, o quiere poner a pelear estos dos sectores, transportistas y usuarios, y ahí es donde nosotros queremos hacer énfasis, que nosotros no somos los responsables de esta crisis, nosotros somos víctimas de esta crisis, por eso que nosotros queremos esta unión con el usuario para buscarle la vuelta a esto. Nosotros tenemos propuestas también, nosotros estamos proponiendo un ajuste de tarifa porque es necesario para nosotros, pero también hay propuestas para los usuarios. El tema de la tarifa, más o menos cuánto han calculado ustedes que debería ser la tarifa del transporte público para que ustedes puedan decir tenemos las unidades óptimas de calidad, el usuario puede estar tranquilo porque va a llegar el transporte y va a poder ir a su destino. ¿Cuánto sería ese precio que ustedes más o menos han calculado o han fijado? Bueno, fíjate que la tarifa, ¿no? Es un tema. Venezuela está de hecho está dolarizado, ¿verdad? La economía está dolarizada. Todos nuestros insumos son en dólar, inclusive la comida la estamos comprando a precio del dólar, y el dólar ya no es un secreto que era el dólar paralelo, no, ahora el dólar oficial está en 5.400 hoy, por ponerte un ejemplo. Bueno, nuestros insumos son en dólares, o sea, la tarifa debería estar en dólar, definitivamente. Vamos a hablar de Colombia, que son nuestros vecinos, ahí cuesta una tarifa 1.600 pesos, ¿verdad? El pasaje. O sea, estamos hablando de casi medio dólar. Eso debería ser aquí. Entendemos que el usuario no puede pagar eso porque lamentablemente está en una situación muy precaria y no gana para eso. Por ahí es donde viene la propuesta nuestra. Si el usuario no puede pagar la tarifa, bueno, nosotros tenemos que buscar la manera, los mecanismos, usuarios, tercera edad, personas con discapacidad, estudiantes y los obreros y empleados públicos, buscar la manera de que creen en este momento tan difícil, en una medida transitoria, un bono de transporte para que ellos puedan tener ese apoyo y nosotros podamos cobrar la tarifa, que la que estamos proponiendo está muy por debajo de la media internacional. Nosotros estamos hablando de 10 centavos de dólares, ¿verdad? A las personas les cuesta mucho, pero bueno, eso es lo mínimo que nosotros podemos cobrar. Lo más barato que van a conseguir es eso. Y no es para tener unidades nuevas, es para medio mantener lo que está funcionando, porque hay un sector, hay un 90% de nuestro gremio que está parado. Ellos, cuando hay un ajuste de tarifa, ellos no se benefician. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos necesitan un préstamo que nosotros los transportistas no calificamos para créditos bancarios. Aparte de eso, los créditos bancarios están cerrados para nosotros. Quiero tocar el tema de los créditos de los transportistas, pero me mencionaste el tema de las personas de tercera edad y sobre todo de los estudiantes. Hace unos años había el pasaje preferencial estudiantil, ticket, tarjeta, y le daban al transportista, usaba eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se eliminó? ¿Y de qué manera a ustedes les afecta eso, sobre todo en el caso de los estudiantes en época escolar y el de la gente de la tercera edad? Bueno, fíjate que en Venezuela hay un decreto, es municipal en todos los municipios donde la tercera edad está exonerada del pasaje. Muy gustosamente nosotros siempre lo hemos cargado. Vista la situación, la crisis que tenemos, no hemos visto la necesidad muchas veces de cobrarle. Yo no quisiera cobrarle más a la tercera edad. Bueno, eso es un cargo que tiene el transportista, porque nosotros no recibimos subsidio por cargar a la tercera edad de gratis, ¿no? Está el tema de los estudiantes. En el año 2016, el exministro de Transporte, Ricardo Molina, decidió, por iniciativa propia, por poner más en crisis a este gremio, decidió eliminar el pasaje estudiantil ofreciendo un nuevo método, un método muy moderno que al final nos llevó a los años 70. El año 70 es que no había ni ticket y ellos no pagaban muchas veces, o había la guerra entre el transportista y el usuario, que si no me pagan no te montan la unidad. Bueno, el hombre decidió eliminar el pasaje estudiantil, nunca creó ese sistema moderno de pago digitalizado y nos dejó ahora en el aire con una nueva carga. Resulta que ahora nosotros somos los que subsidiamos a los estudiantes porque no recibimos subsidio de parte de ellos. Los estudiantes gustosamente mucho nos cancelan lo que pueden, pero no es necesario. Nosotros necesitamos la tarifa real, que todos la cancelen. Entonces nosotros estamos proponiendo que haya un subsidio directo, no a nosotros, al estudiante, un subsidio directo a la tercera edad, un subsidio directo a la persona con discapacidad y a los obreros y a los empleados. Así como crean todos los meses en Venezuela, crean un bono. ¿Por qué no luchamos por un bono en esta medida transitoria para esas personas, para que no les afecte sus ingresos de manutención y tengan que agarrar su dinero a la comida para pagar tarifa? Pero bueno, eso es algo que tenemos que luchar en conjunto. Yo estoy en desacuerdo muchas veces con los bonos, pero bueno, si ahorita tenemos que crear un bono para aliviarle las cargas a ellos y a nosotros, tenemos que luchar en conjunto por ese bono o por alguna medida compensatoria, porque la idea es que nosotros tengamos una medida compensatoria. El que decidió regular las tarifas, el que decidió quitarnos el dólar subsidiado, tiene que pagar la diferencia que el usuario no puede pagar. Bueno, entonces no paga eso y nos deja esa carga a nosotros y la posible pelea con el usuario, que es lo que ellos están buscando.
El tema de los créditos que los mencionaste, ¿qué pasa? Ustedes tenían antes a Fotur, hubo una vez un proyecto en Chacao que había un banco que le ofrecía créditos para los Transchacao. ¿Por qué no se retoma eso de volver a las unidades de transporte que estén bajo créditos y que el transportista tenga una posibilidad de pagarlo de manera flexible? ¿Qué propuestas tienen en ese ámbito ustedes para la ciudadanía? Porque lo que ustedes hagan afecta a todo el espacio social. Bueno, sí, efectivamente nosotros no dependíamos de que el gobierno nos vendiera una unidad. Fontur existe y cuando Fontur nació fue para apoyar al sector del transporte, pero tener una unidad de Fontur era como sacarse un loto. Entonces nosotros decidimos crear nuestros propios programas de financiamiento. Entonces acudimos a la banca privada, acudimos a las empresas ensambladoras. Por cierto, en Venezuela habían 16 plantas ensambladoras y actualmente las 16 están cerradas. Y teníamos ese negocio, transportistas, banca privada y las ensambladoras. Y no dependíamos de que nadie nos regalara un carro ni lo financiara el gobierno. Nosotros, con nuestros propios ingresos, pudimos cambiar la flota en Venezuela. Lamentablemente, las ensambladoras están cerradas, los créditos en los bancos están cerrados y nosotros no tenemos la capacidad con nuestros ingresos ni de mejorar lo que tenemos. Y el caso de lo que hizo el gobierno, el plan de las flotas nuevas a través de los transportes chinos, ¿cómo ha quedado eso en el tiempo? Bueno, eso es algo que negocio, como siempre, negocio para ellos y perjuicio para el pueblo en general. Ellos decidieron quitarle el apoyo a las ensambladoras, cerrar las empresas en Venezuela e invertir en China. O sea, traen unos autobuses de China, generan empleos en China, pero aquí en Venezuela las ensambladoras están cerradas. ¿Y quién decidió que yo tengo que usar el carro Yutong? Ese es el detalle. Yo quiero usar el carro que más me convenga a mí y yo quisiera generar los empleos en Venezuela, que abran las ensambladoras en Venezuela, que funcione Sidor, donde está el hierro, el aluminio, que se genere la economía aquí en Venezuela. Y lamentablemente fue un gran negocio, que hay unas denuncias en la Asamblea Nacional. El diputado Johnny Rajal tiene las denuncias del sobreprecio que le pusieron esas unidades. Unas unidades que debieron de habérsela, un 90 o 80% debieron de habérsela financiado a los transportistas. Pero con el interés de quebrarnos a nosotros, se las entregaron a las TRAN, se las entregaron a las comunas, a los afectos al gobierno, y resulta que unidades de 2015 para acá están tiradas en estacionamientos como chatarra, y lamentablemente el usuario no gozó de ese beneficio porque se lo entregaron al menos indicado. Pero nosotros, señor usuario, usted puede ver que tenemos unidades de los años 70 trabajando, las Doye, esas que convierten y las arreglan los transportistas porque les duele, le ponen en honor a mi madre, en honor a Santo Niño de Atocha. Esa unidad es un transportista que le duele, y todos los días o cada vez a la semana, una vez a la semana por lo menos, le hace un mantenimiento. Esa unidad en manos de transportistas, esas Yutones, estoy seguro que estuvieran funcionando. Pero bueno, como la estrategia era aquí que el usuario se quedara a pie y quebrara al transportista, se la entregaron a los menos indicados por medio de negocio, y al final el más afectado aquí es ese 90%, que es el usuario que no posee una unidad de transporte privada y depende del sistema de transporte público, que está muy mal, el metro está muy mal, todo el sistema de transporte del gobierno está muy mal, y nos llevaron a nosotros a ese mismo camino. Mencionaste el metro, sabemos que el metro está en una terrible crisis, transporte superficial no puede, en Caracas no puede atender la cantidad de usuarios y todo ese tema. ¿Qué pasa en el caso de ustedes? ¿Qué propuestas tienen? Porque a veces para poder trasladarse, mucha gente, me comentaba un profesional, un profesor universitario, que para ir a uno de sus trabajos tiene que tomar tres unidades de transporte. ¿Qué manera se puede hacer o qué propuesta se puede lograr para unificar el criterio del pasaje, que sea justo para ustedes, justo para el usuario, pero que además tenga un servicio de calidad y en una ciudad que necesita tener transporte público? Claro, bueno, nosotros somos los responsables de la movilidad, ¿no? Definitivamente el transporte público. Hay que hacer memoria también y recordar el transporte del metro. El metro era más caro que el transporte público. La gente prefería montarse en las unidades de transporte público, que era más económico que el metro, cuando el metro funcionaba. Lamentablemente, la alternativa superficial que éramos nosotros está quebrada y el metro está mucho peor que nosotros. Ahí es donde yo le digo a las personas que el peor servicio es el que no se tiene. Fíjate tú que el metro es gratis y la gente anda en el metro con muy malas condiciones, no sirve el aire, no sirve las escaleras mecánicas, y
y en casi todos los días, en casi todas las estaciones se tienen que bajar de los vagones y caminar por los rieles arriesgando su vida. Eso es porque el populismo se impuso y le quieren hacer creer a la gente que lo barato y lo regalado es lo bueno. No, eso es lo malo, porque definitivamente el metro no cobra su tarifa y el metro está quebrado. Nos quieren llevar a nosotros a ese sistema que la gente no pague las tarifas y resulta que al llevarnos a esa situación, a no ajustar la tarifa, a no apoyarnos, definitivamente el sistema de transporte también lo están quebrando y las alternativas están ahí. Yo entiendo que un profesor universitario no gana ni para comer, mucho menos a lo mejor para pagar unas tarifas de pasaje. Bueno, nosotros estamos proponiendo unos bonos de transporte. Los sindicatos deben de luchar y hacer énfasis en recuperar esos bonos de transporte por esta medida transitoria, en lo que se acomode la situación país, en lo que se establezca la economía, la inflación la controlen. Yo estoy seguro que esos bonos de transporte van a desaparecer cuando la gente tenga los ingresos necesarios para pagar no solamente los servicios, sino todos sus gastos. Y quiero preguntarte, porque el tiempo es implacable, pero una pregunta me parece clave, el tema del combustible. En varias partes del país ya ha habido, empieza a notarse la escasez de combustible, pero además hay una situación, la Federación de Trabajadores Petroleros está denunciando que el combustible que está llegando a las bombas de gasolina no es el más adecuado para los vehículos. ¿De qué forma afecta eso al transporte público? Bueno, sí. Nosotros ese problema lo tenemos ya hace mucho tiempo en las ciudades fronterizas, ¿no? Pero ya se está viniendo hacia la capital ese problema. Ya estamos hablando aquí en Aragua, hay problemas, en Carabobo, ya todas las ciudades de Venezuela está el problema de la gasolina. Esta semana se afianció mucho más el problema de la gasolina. Bueno, una ciudad que es emblema, si en esa ciudad, que es en Falcón, en Punto Fijo, donde está la planta Amuay, nunca ahí ha faltado la gasolina. Puede faltar en Venezuela, pero no puede faltar ahí. Esa es la foto. Si en Amuay, ahí en Punto Fijo, hay problemas de combustibles, imagínense cómo está toda Venezuela. De ahí es donde lo trasladan para toda Venezuela. Ahí nunca ha habido ese problema. Y por supuesto que la gasolina es de muy mala calidad. Los aditivos que llevan los combustibles, la gasolina, no se están importando. Y entonces la gasolina que están importando o que están haciendo en Venezuela no es la más óptima para las unidades. Y estoy seguro que por ese problema van a haber muchas unidades dañadas, se le pueden dañar los motores, los inyectores. Y definitivamente nos afecta de qué manera, ya con esto termino, que nosotros tenemos que durar hasta 8 horas para surtir gasolina y poder trabajar. O sea, podemos trabajar un día sí, un día no, si llega el combustible. Y una última pregunta. Los próximos retos de Transporte Unido por Venezuela. Bueno, la unificación del gremio. Tenemos que definitivamente unificarnos, llamar a la rectificación de todos los transportistas, que tenemos que unirnos, buscar el bien del gremio, nos debemos al usuario, no se nos puede olvidar que nuestra razón de existir es porque somos servidores públicos, hacer las alianzas que tengamos que hacer con los usuarios, porque definitivamente esta lucha la vamos a ganar unidos. No caiga, señor usuario, en la trampa del gobierno de que nos quiere poner a pelear. Aquí hay un responsable de la crisis, no es ni usted ni somos nosotros, es el gobierno que decidió regular todo en Venezuela, decidió quitarnos el dólar subsidiado que beneficia al transporte y el que no le da respuesta al transportista ni le da respuesta al usuario. El responsable es el, tenemos que unirnos a presionar a que cumpla con las funciones que tiene como Estado. Muchas gracias, Hugo, por haber participado en nuestro programa República de Ciudadanos por Punto de Corte. Amigos y amigas, ha sido todo por los momentos aquí en República de Ciudadanos por Punto de Corte. Seguimos viéndonos a través de las redes sociales.